La mayoría de personas creen en el Señor, pero no tienen una fe estructurada. O sea, creen ahora una cosa, creen mañana otra, pero en casa de oración trabajamos para que su fe sea estructurada. Cuando una persona tiene una estructura de fe, lo primero que tiene es un fundamento. Y usted no es fácilmente movido porque le digan ahora viene un predicador y salgo corriendo, ahora viene un profeta y salgo corriendo. No, porque usted ya tiene una estructura. Entonces nosotros estamos trabajando juntamente con el Espíritu para que usted entienda la obra de Cristo, qué vino a hacer Cristo, por qué usted cree en Cristo y cuál es el propósito y la finalidad de creer en Cristo. Entonces partimos desde el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y se manifiesta y viene a decir mi reino no es de este mundo. Hoy vamos a hacer va a ser un poco doctrinal, pero es importante que usted entienda todas estas verdades. El evangelio que usted está aprendiendo en casa de oración se llama el evangelio del reino de Dios. Escuche muy bien y si puede tome nota de todo lo que estamos hablando hoy, porque usted sabe que estamos viviendo tiempos difíciles, hay comezón de oír, hay diferentes iglesias, diferentes doctrinas, hay personas que enseñan fundamentadas en el Antiguo Testamento, otros que enseñan fundamentados solo en el Nuevo Pacto, pero nosotros en casa de oración enseñamos una fe completa, o sea, lo tomamos todo, no unas partes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que enseñamos en casa de oración? Enseñamos el evangelio del reino de Dios, porque ese fue el que vino a enseñar Jesucristo. Recuerde que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Entonces Jesucristo vino a dar unas buenas nuevas, unas nuevas noticias, pero unas noticias acerca de qué. A usted le pueden dar un noticiero. Hoy les tenemos noticias acerca de lo que está sucediendo en Colombia, en España, en cualquier país, lo que está sucediendo una madre con un hijo. Pero las noticias que Jesús vino a traer aquí a la tierra fueron acerca del reino de Dios. Entonces Jesús siempre venía a hablar acerca del reino de Dios, vino a revelarnos esas verdades que estaban ocultas, un reino que estaba profetizado para la nación de Israel, que se iba a levantar nuevamente un rey. Y entonces ellos pensaban que era un reino que natural, como lo hemos enseñado muchas veces, pero ese reino Jesús dijo que no era de este mundo y era un reino espiritual. Entonces, cuando Jesús viene aquí a la tierra, el que viene a enseñar todas esas enseñanzas que usted escuchó y que usted puede leer en los evangelios, en los 4 evangelios, todas iban orientadas acerca de qué. Aprenda, por favor, del evangelio de qué, del reino de Dios. ¿Qué vino Jesús a enseñarnos aquí a la tierra? Acerca del reino de Dios. Y entonces viene a hacer muchas enseñanzas. Por eso cuando usted estudia la palabra del Señor, usted debe estar atento, como lo hemos enseñado muchas veces, de mirar si el texto está de manera literal o de manera haciendo un símil o por parábolas. Hay personas que leen la palabra del Señor y no la saben estudiar porque piensan que todos los textos están de manera literal. Entonces muchos dicen, lea y en la Biblia lo que dice, lea, y es así. No, usted debe estudiar. Por eso aquí tratamos de que usted estudie la palabra y lo sepa. Entonces Jesús utilizaba algo que se llama las parábolas. Las parábolas se utilizan para dar una enseñanza o una semejanza acerca de algo, una enseñanza que moral. Entonces Jesús utilizó mucho las parábolas, escúcheme bien, para enseñar y explicar cómo funcionaba el reino de Dios. Entonces encontramos la parábola del sembrador, o sea, la parábola que es una semejanza. Entonces, para que la gente entendiera cómo funcionaban los principios del reino de Dios, él usaba ¿qué? Las parábolas. La parábola del hijo pródigo. La del hijo pródigo no fue una historia real. Las parábolas es una
como decir una historia que se utiliza para dar una enseñanza. Es una semejanza acerca de cómo funciona algo. Entonces Jesús utilizaba las parábolas para dar una semejanza, una similitud de cómo funcionaban las cosas en el reino de Dios. Entonces, cuando usted escuche la palabra parábola, cuando dice Jesús le refirió esta parábola, entonces usted ya debe abrir sus ojos, su entendimiento, diciendo, es una semejanza, es un ejemplo que el Señor nos está explicando. Entonces yo tengo que saber extraer qué quería enseñar Jesús con esa parábola. Recuerde que él hablaba por parábolas a las multitudes, pero luego en privado les explicaba las parábolas a sus discípulos y les decía qué quería decir él con ese ejemplo, con esa similitud, con esa semejanza que usaba de parábola. Y hoy vamos a usar una parábola, vamos a estudiar una parábola que el Señor Jesús utilizó para enseñarnos acerca de la oración. Si usted ha leído este texto y usted ha pensado que en verdad había una señora mayor o una viejita, como así algunos dicen, que iba y le rogaba a un juez, no, esa era una parábola, no fue literal. No era que había una persona mayor que iba y le iba a rogar a un juez, no. Vamos a Lucas 18 y usted se va a dar cuenta que era una parábola, o sea que no era un hecho real. No es que había una señora mayor que iba y le rogaba a un juez que le hiciera justicia, no. Era una parábola. Mira lo que dice Lucas 18, versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quería enseñar Jesús? Que cuando uno ora, no es suficiente con orar una sola vez en ocasiones. Que a veces en ocasiones hay que insistir. Hay gente que dice que yo ya oré y ya es suficiente, ¿no? Entonces él dijo que había una necesidad de orar siempre. Esa palabra siempre nos está hablando de manera continua y no desmayar. Y para explicar eso, de cómo funciona la oración en el reino de Dios, utiliza una parábola. Y vamos a leerla. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Esto fue literal? No, fue una parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. ¿Sucedió? No, fue una parábola. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Sí ven? Él utiliza ese símil, esa semejanza de cómo esta persona mayor le insistía a un juez y se va al extremo que era un juez injusto. Y ahí versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Está reiterando que debemos insistir en la oración. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.